Siendo niño, viví en pleno ambiente de naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad. Conversaba con ellos y los amaba. En el patio de mi casa había unos chopos. Una tarde se me ocurrió que los chopos cantaban. Un día escuchó que alguien decía su nombre. Federico. Luego entendió que en su propia imaginación los chopos le hablaban. Esto respondió nuestro querido Federico García Lorca cuando le preguntaron hace años sobre la infancia. En la misma entrevista dijo: «Esa es la capacidad que tiene una mente en la infancia. Con un lenguaje en plena construcción y con una mirada tan abierta sobre el mundo, todo es posible». ¿De verdad es todo posible cuando en una personita aún están por construir los pilares de su bienestar, de su resiliencia, de su capacidad para gestionar emociones? ¿Cómo influimos y cómo queremos hacerlo en el desarrollo de las criaturas que ahora son infancia pero serán futuro? Hoy vamos a conversar sobre todo ello con una profesional de referencia en este ámbito en nuestro país que viene dispuesta a compartir toda su experticia acumulada en las últimas décadas. Presta mucha atención porque comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con TAP de Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, pues vamos a comenzar dando la bienvenida a dos pedazos de mujeres que nos van a arrojar, yo creo, mucha luz en este nuevo episodio, para mí apasionante, de Practica la Psicología Positiva. A mi derecha, Dafne Cataluña, compañera, querida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, pues, con un orgullazo enorme de estar con vosotras y de tener a Silvia ahora en Practica la Psicología Positiva. Pues igualmente contigo, nuestra fundadora del IEPP, y ya digo, compañera entrañable. Bienvenida y bienvenida a mi izquierda, Silvia Álava Sordo. Nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias por venir, Silvia. Pues oye, muchas gracias a vosotras por haberme invitado a estar esta tarde aquí practicando la psicología positiva. Nosotras encantadas de compartir contigo. Voy a presentarte un poquito más a nuestros oyentes, porque aunque es posible que muchas personas ya te conozcan, pero vamos a dar algunos datos. Silvia es una reconocida psicóloga sanitaria con amplísima experiencia en el campo de, sobre todo, la psicología clínica y la educativa. Es doctora en psicología, ha dirigido el área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, con el que yo confundía de pronto tu apellido, por juntar el tuyo y el de tu... Es muy habitual. El de tu mami. Es mi tía, que la gente piensa que es mi madre, pero es mi tía. Es verdad, que también... Bueno, y sobre todo es autora de varios libros, todos relacionados con nuestro temazo de hoy, que es sobre todo el bienestar y la educación positiva. Además, eres divulgadora activa en medios de comunicación, en redes sociales, donde compartes, bueno, yo creo que sobre todo conocimiento sobre psicología, ¿no? Sobre la aplicación a la vida diaria, como reza tu blog, que a mí me encanta, que es La psicología es para todos los días, que me parece que es muy genuino. Muchas gracias, Silvia. Pues oye, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotras. Un placer. Para no perder ni un minuto, yo decidí que proponía comenzar este ratito intentando acercarnos un poquito a algo como más personal tuyo, para que te conozcamos un poquito más a ti, ya que tenemos tanto de todo lo que tú nos ofreces, y lo haremos luego con tu test de fortalezas, pero dado todo este bagaje que tienes como psicóloga y cruzando estos dos campos apasionantes de psicología y educación, a mí me apetecía mucho comenzar preguntándote ¿qué ha significado para ti dedicarte durante tantísimos años a la educación y sobre todo a formarte y a formar tú con el ojo puesto en los peques, en acompañarles a ellos y a ellas y también a sus familias o a las personas que los cuidan? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa a día de hoy todavía esto para ti? Bueno, pues fíjate, yo ya llevo 24 años trabajando y 24 años muchos de los cuales he trabajado con niños, con niñas, con adolescentes y con todas sus familias. Y yo siempre digo que es que al final, cuando tú eres capaz de trabajar con una personita que está en construcción, ¿qué es lo que ocurre? Que es un momento muy mágico porque tú te das cuenta que todas esas habilidades, que todas esas herramientas, que todo lo que estás trabajando no es algo que le está sirviendo para superar este momento, sino que es que además de ayudarme a superar, bueno, pues este bache, ¿no?, que ahora mismo estoy viviendo, me acompañan a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, muchas veces digo que para mí lo más de mi profesión, y mira que me gusta todo lo que hago, es cuando de repente hay veces que recibo una llamada, ¿no? Pues claro, como ya, pues muchos de los niños que yo vi hace 24 años, imagínate ya lo que han crecido, ¿no? Y de repente me llaman, y porque eso, a lo mejor pues porque me han visto en la tele o me han escuchado, o simplemente porque se han acordado de mí, me han dicho:
Silvia, que te llamo para decirte, recuerdo una llamada, que soy ingeniero, que lo he conseguido. ¿Te acuerdas cuando con 8 añitos me diagnosticaste este TDAH y estuvimos trabajando? Oye, que todas esas herramientas yo ya no iba, porque ya no me hacía falta, pero las he ido utilizando en la carrera. ¿Y tú qué sientes ahí, Silvia? Y esa sensación de orgullo y de decir, oye, qué bien, ¿no? Qué satisfacción y sobre todo saber que qué bonito el trabajo que tenemos los psicólogos, porque al final impactas en la vida de las personas. Y cuando estamos hablando que son personitas, que son niños o que son adolescentes, es todavía mucho más bonito porque les estás acompañando a lo largo de toda la vida. Sin embargo, cuando hay un problema de pequeño y no lo solventamos, esto también es un poco una crítica a estos papás, mamás que dicen que ya madurarán. Oye, cuidado, que los niños no son manzanas ni peras, que les tienes que mirar a ver en el árbol, a ver, está ya más rojito. No, si ya estamos viendo que hay algo, acompáñalo y además dale las herramientas desde que son pequeños, porque eso implica que van a tener una vida muchísimo más plena, muchísimo más bienestar emocional. Desde que nos damos muchísimos cuenta. menos problemas psicológicos. Claro. Pero luego quienes somos expertos en adultos, que aquí levanto yo la mano, nos damos cuenta a veces de que son situaciones donde con una intervención muy sencilla, muy de verdad desde la familia, ¿no? Incluso a veces de saber responder ante determinadas cosas, pues la personalidad y la vida hubiera sido muy diferente, porque hay situaciones que impactan y dejan huella, ¿no? Entonces me parece una visión preciosa, la verdad. Y además tenemos que insistir en una cosa, y es que cuando hacemos psicología de la infancia y de la adolescencia, trabajamos evidentemente con los niños y adolescentes, pero con los que más trabajamos son con los padres. Y los que les exigimos decir, no, perdona, que tú tienes que venir aquí, tenemos que cambiar cosas, que esto no es llegar y decir, te dejo el taller y en cuántos días puedo venir con el cambio del filtro hecho, los manguitos, que los coches deben de tener muchos manguitos, siempre te cambian alguno, ¿no? El filtro del polen, tal. No, esto no funciona así, perdona. Esto es una terapia que hay que hacerla la familia entera. Y en ocasiones también trabajamos con el cole, con el instituto. O sea, es un tema de todos y todos tenemos que cambiar porque en un porcentaje muy importante de las situaciones los problemas vienen de la familia y los problemas vienen de los padres y de cómo están gestionando la situación los padres y cómo a veces no están acompañando en ese crecimiento emocional. Sí, sí. Fíjate, eso yo creo que todos los que hemos trabajado en este campo lo hemos vivido. Me gusta la metáfora que has utilizado de las frutas, porque hace años en el IEPP, ¿verdad? Veníamos utilizando la metáfora del labrador y la cosecha, que es como, ahí está, que el clima, ¿no? Apaño, que... No, que es que... Que si no siembras, no recoges. Ojo, esto es así. Y que luego cuando trabajas con adultos ves que muchas de las cosas que más daño hacen, muchas veces no es lo que les ocurre de niños, sino cómo han respondido las personas cercanas ante ese daño. Total. Un ejemplo es cuando han tenido una situación difícil en el colegio, ¿no? Que se han metido con ellos o cosas así. Es mucho más traumatizante, y os lo digo de verdad, tengo muchos casos donde las conversaciones con los padres, la respuesta que han tenido es lo que realmente les ha hecho daño y no tanto lo sucedido, ¿no? Porque ahí es esa sensación de indefensión, de que no tengo una seguridad que me soporte, ¿no? Entonces, poder disponer de esas herramientas va a cambiar muchísimo. Y fíjate que una de las cosas que les insistimos mucho a los papás, porque hay papás que de repente se agobian mucho, ¿no? Y mamás de, es que no lo he hecho bien, es que lo tengo que hacer perfecto. Vamos a relajarnos. Perfecto no te va a salir, ya te lo digo, porque es que no hay ningún humano que sea perfecto. Entonces, ¿dónde hay que poner el foco? Lo voy a hacer lo mejor posible. Y como hay muchas veces que vamos a fallar, porque lo mejor posible, a veces hoy pues vengo más cansado del trabajo, me ha pasado esto y lo otro, el foco hay que ponerlo en la reparación. Es decir, voy siendo consciente de lo que ha ocurrido y si hay algo que no ha salido bien porque no manejé bien una situación, porque han ocurrido cosas en el colegio que han sido pues especialmente traumáticas, porque ha habido cosas más graves, vamos intentando ir reparando. ¿Y sabes qué efecto maravilloso se produce cuando vamos con esa óptica? Que la gente se relaja. Cuando dices, vamos a partir de, o a dar por hecho que lo vamos a hacer mal, o que aunque tengamos niños estupendos, cosas muy estándar, esto va a ser de por sí una situación estresante. Y la gente de pronto se alivia, porque es como, como diciendo, vale, sí, claro. sí. Y que es que, lo siento mucho, pero educar es difícil, es que nadie nos ha enseñado. Y además, ¿no? Que decimos, en teoría la técnica debería ser transferible. Pues no tanto, porque lo que te ha servido para un hijo, a lo mejor para otro ya no te sirve. Ya no te sirve. Familia, ¿no? Del mayor al pequeño. Entonces, en todo momento hay que trabajar muchísimo la capacidad de observación. Tienes que fijarte muy bien qué es lo que está pasando, pero sobre todo una de las cosas que insistimos mucho cuando trabajamos en terapia no es solamente qué es lo que está pasando, lo que está haciendo o dejando de hacer tu hijo o tu hija, sino cómo tú estás respondiendo.
Porque en ocasiones ahí está la clave, porque a veces reforzamos lo que no tenemos que reforzar y hay otras cosas, bueno, pues que estamos, por ejemplo, invalidando determinadas emociones con esa frase de ay, pero no te preocupes, no llores, no estés triste. O que no es para tanto. No es para tanto, no. Lo siento, yo no puedo condicionar tu emoción ni puedo decirte que no estás sintiendo la emoción correcta porque se ha activado una zona de tu cerebro, el sistema límbico, y tú estás sintiendo una emoción y tendré que validarlo primero tu emoción. Yo entiendo que llores y acompañar. Triste, Para mí una de las labores como padres y educadores está en que esos niños, pase lo que pase, sientan que tienen a alguien en quien pueden confiar al lado, que la caga, que no la caga, que lo hace bien, que lo hace... Da igual, pero está. Con su mejor versión, como puede, está. Independientemente de los cursos que hagamos, de las técnicas que aprendamos. Eso, si lo tenemos, para mí es la base de esa seguridad personal, ¿no? Para que también no lo veamos como algo tan complejo, ¿no? Ni tan difícil, porque parece lo de siempre, que tenemos que estar haciendo cursos todo el rato, que tenemos que estar leyendo libros todo el rato, que tenemos... Y hay algo muy esencial que tenemos todos como seres humanos, que es la capacidad de amar. Y ese poder estar, amar, recoger y ofrecer mi cariño y mi tiempo ya es muy reparador, ¿no? Y eso lo tenemos todos ahí disponible. Así que esa parte, ¿no? También tenerla presente. Bueno, vamos entrando en harina, pidiendo... Venga, vamos a entrar en harina. Como decía antes Rebe, uno de los tesoros que podemos dejar a nuestros hijos es esa capacidad para salir fortalecidos de situaciones difíciles, ¿no? Lo que llamamos esa resiliencia. En tu experiencia, Silvia, ¿por qué es tan importante en la etapa infantil pues trabajar con herramientas específicas esa resiliencia? Bueno, yo creo que fíjate que lo primero que tenemos que ver es, oye, esto de la resiliencia, ¿qué es? Que es un término que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Últimamente, que viene de esa física de los materiales, de que es la capacidad de cuando un objeto está sometido a una perturbación, ¿de qué? Bueno, pues de poder, ¿no? Volver a esa situación de origen. Entonces, cuando lo trasladamos a las personas es que cuando has vivido una situación traumática, pues eres capaz de recuperarte o incluso hay determinadas personas que llegan a crecer ante la adversidad. Entonces, lo primero que tenemos que explicar muy bien es qué no es. Me refiero, cuando hablamos de educar en resiliencia, eso no significa decir no eduques en las emociones, sino que no entender que es que si te ha pasado algo que es traumático o que es importante para ti no te va a doler. No, perdona. Lo primero que tenemos que hacer será reconocer las emociones que estás sintiendo y reconocer a lo mejor que ahora estás triste, que estás enfadado, que estás frustrado, que estás lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación traumática, lo que nos dice la literatura científica es que todos, absolutamente todos, vamos a tener un poquito hacia abajo y vamos a tener ese valle hacia abajo y vamos a estar, bueno, pues un poco peor. Y hay que entenderlo y hay que acompañarlo. Lo que no podemos pretender es pensar y decir, no, bueno, es que yo voy a educar a mi hijo, a mi hija en resiliencia, le voy a hacer así y va a salir más reforzado. Superhéroes. No, así no funciona. Déjale también que conviva con esas emociones desagradables. Y esto es algo que tenemos que insistir mucho. Porque hay papás y mamás que sienten pánico a que sus hijos lo pasen mal. Y entonces antes de que lo pasen mal voy a utilizar cualquier chupete emocional para tapar esa emoción y al final lo que no les estamos es enseñando a convivir con ello. Ahí, Silvia, ¿no tienes un poco la sensación de que es algo también que representa un estado generalizado de nuestra sociedad? Es decir, estamos tan anclados en la dopamina y en quitarnos dolor, ¿no? Y sensaciones desagradables como adultos, que sin querer estamos traspasando esa tendencia a los niños completamente también. De acuerdo. Y esa tolerancia a la frustración no es tanto una cuestión de los niños, es una sino cuestión... del propio adulto. Entonces te tengo que acompañar, te tengo que decir que yo estoy aquí a tu lado, pero tengo que hacerte ver que la emoción que tú ahora estás sintiendo es la que tienes que sentir, que si no la estás sintiendo a lo mejor tendríamos un problema porque es que no estamos dándole la importancia que realmente tiene a la situación. Y cuando esto no haya pasado será cuando podamos hacer esa curva de crecimiento. Es verdad que hay personas que se quedan simplemente en el nivel anterior y hay otros que aprenden, pero para poder hacer eso hay que tener en cuenta varios factores. Lo primero que tenemos que trabajar es evitar el victimismo. Sabemos, ¿no?, que esa sensación de víctima es justo todo lo contrario a la resiliencia, porque cuando estamos fomentando el victimismo es la culpa la tienen los demás. Entonces, si la culpa la tienen los demás, yo lo que trabajo es un locus de control externo. Es decir, tú ya no tienes que cambiar porque los que tienen que cambiar son el resto y a ti, bueno, pues decirte pobrecito. Y tenemos muchos niños y niñas que son educados así, porque lo que están continuamente escuchando en su casa es la queja continua de buscar quién tiene la culpa. La culpa es del profesor, que es que no te puso buena nota, de este amigo, que es que no te ha dejado, desde... A ver, se trata de educar diciendo, vale, esto no te ha gustado y te ha generado una emoción desagradable, pero ¿qué es lo que sí que puedo hacer?
¿en qué me puedo centrar? Y en ocasiones podemos centrarnos en que hay situaciones que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, que podemos enseñarles a ser asertivos y que digan qué es lo que quieren, lo que sienten, ¿no? Que sean conscientes de sus necesidades y pidan cómo resolverlas. O hay en ocasiones, bueno, pues que por desgracia esta situación no tiene remedio, ¿no? Hay veces que nos enfrentamos a problemas en la vida, pues tendremos que trabajar esa parte de aceptar. ¿Y aceptar qué es lo que significa? No significa, pues me resigno y me da igual. No, perdona, esto no va de eso, va de reconozco las emociones desagradables que esto me genera y donde pongo el foco es a manejar esas emociones desagradables y a intentar incrementar las emociones agradables, esas emociones, ¿no?, positivas, que es un poco también de lo que va esa psicología positiva, ¿no?, de cómo podemos disfrutar más de esas emociones agradables. Y fíjate, el origen de esto muchas veces es una súper bien intencionada actitud de lo que quiero es que mi hijo o mi hija se sienta validado. A lo mejor no lo escribirían con estas palabras, ¿no? Pero se siente, reforzar su autoestima y en ese sentido es una especie y protegerles, ¿no? Y ese refuerzo de todo lo que te ocurre está depositado fuera, en vez de asumir, desde luego, muchas cuestiones que serían mucho más funcionales. Pero también hay otro punto, yo me he encontrado, Silvia, no sé si a ti también te ocurre, en familias donde hay mucha exigencia, ¿no?, que ahora está muy presente también y se tiende a poner el dedo acusador, ¿no?, y culpabilizar mucho a los niños por cada error que cometen. Uno de los mecanismos de defensa que a veces se utiliza es la victimización, pero como mecanismo de defensa. Es decir, es la única manera que tengo como niño de encontrar una forma de conseguir que me atiendan, ¿no?, y que me calmen y me digan, venga, sí, pobrecito, pobrecita, que te ha pasado esto, ¿no? Así incluso es. Las somatizaciones ya se está viendo mucho en los niños en todo esto. Entonces, bueno, para mí es esa capacidad que decías tú de observar sin juzgar, ¿no?, que esto lo diría Aroa también, para que si los niños están representando algo, hay una razón detrás, ¿no? Y escuchar qué tiene detrás. Buscarla sin juzgar. Y es muy importante también, unas cosas que insistimos mucho es hay que exigir a cada niño y a cada niña lo que nos puede dar. Mucho cuidado con un nivel de exigencia muy alto. O mucho cuidado, fíjate, los psicólogos también una cosa que insistimos mucho es trabajar ese amoldeamiento. Es decir, si tu hijo está en este nivel y tú crees que el nivel este es el óptimo, ¿vale? Yo no te digo que tengas que... Porque hay padres que te dicen, no, hombre, no, es que claro, yo no me puedo contentar con que se quede aquí. Digo, no te estoy diciendo que te contentes con que se quede aquí. Vamos a intentar que llegue a su máximo techo. Pero tú no puedes esperar a reforzar y a decir, te estoy viendo que te esfuerzas hasta que llegue aquí. Porque este gap, este desnivel es tan alto que lo único que estoy consiguiendo es una indefensión aprendida. Es decir, ¿para qué me voy a esforzar si no lo van a ver? Si no voy a llegar nunca a lo que mi papá, a lo que mi mamá o a lo que mi profe, que esto también a veces ocurre en el cole, me está exigiendo. Entonces, cada pequeño pasito que da, te tengo que decir, te estoy viendo. Claro. Te estoy viendo que lo estás haciendo, que te estás esforzando y te voy pidiendo y diciendo, venga, que sé que todavía lo puedes hacer un poquito mejor, pero te tengo que reforzar en cada caso, porque si no tenemos padres que son especialmente exigentes, que al final, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede causar muchos problemas, ¿no?, de tipo emocional, sobre todo relacionados con trastornos del estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, de autoestima, estrés. Sí. Y ahí te has dado con una de las claves, observación, 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 que esto me lo enseñó hace muchos años una educadora, en este caso era de perros, y decía, si queremos acompañar en educar, primero tenemos que observar, observar, observar. Entonces, lo has mencionado también. Y muy en relación con lo que has planteado tú, Dafne, porque es verdad que hablaríamos ya de estilos educativos, de tipos de, pues eso, casi de convivencia, porque es más allá de la enseñanza, es cómo convivimos y cómo nos acompañamos, ¿no? Pero en esos entornos también muy exigentes y también en relación con ese permitir pedir que has dicho tú, Silvia, y permitir que nos digan que no. Permitir que nos digan que no, enseñarles a pedir y en ese sentido que nosotros también asumamos que nos pueden responder que no. Porque es una de las claves que yo me he encontrado cuando he trabajado con familias, que en casa no permitimos que me respondas un no, pero luego quiero que digas que no a una relación de las mal llamadas tóxicas, a los consumos. Yo quiero que fuera digas no, pero en casa yo no te permito que me digas que no ni una vez. Ojo. Claro, es que hay muchas creencias ahí detrás. De que no me estás respetando, ¿no?, de que si yo tengo o no la suficiente autoridad. Bueno, pues todas esas son cosas muy interesantes que podemos ir trabajando. Incluso también el concepto de, que lo decía el otro día Juan en uno de los podcasts, de que los niños no son esa figura, ¿no?, que esa escultura que queremos modelar a nuestro antojo, ¿no?, para nada, ¿no? ¿Quién soy yo para decidir dónde está el límite o no al que tiene que llegar? Mirada adultocéntrica desde aquí. Claro, ¿no? Y el empezar a
desde mi punto de vista y desde que también estamos encontrando mucha información relacionada con la visión de trauma, ¿no? Y integrándola con la psicología positiva, que está siendo un camino arduo y muy interesante, es el ver al niño o la niña como una persona ya capaz y bien tal cual está. Y en proceso, pero bien claro, tal cual está. Bien tal cual Sabiendo está, que está en y proceso. querible tal cual está, ¿no? Y que ellos sientan eso. Tú preguntas en una clase a la mayoría de los niños si se sienten bien y queridos tal cual son, y la gran mayoría te dicen que no. Sí. Porque todos dicen, ay, es que soy un desastre con la organización, es que no saco suficientes notas. Y es lo primero que te dicen. Y que nos cuesta esto mucho, es fundamental. que los hijos hay que aceptarlos y quererlos tal y como son. Porque es que hay papás y mamás que lo que quiero es cambiar, ¿no? Entonces quiero cambiar y moldear a lo que a mí, ¿no? Me parece que es óptimo. Y se me ha olvidado que es que mi hijo es quien es. Y además una cosa más, y es que tú eres un adulto y te tienes que realizar a través de ti mismo. Mucho cuidado también en realizarse a través de los hijos, porque les estamos poniendo una mochila y les estamos dando una carga que es que no pueden con ese peso. Entonces tú te tienes que realizar por ti mismo, porque ¿cuántos niños vemos de, no, es que yo estoy tocando, ¿qué actividad haces? ¿Yo guitarra? ¿Te gusta la guitarra? No, pero a mi padre sí, ¿no? O yo hago este deporte porque es el que le gusta a mi mamá. Entonces, mucho cuidado con eso. Los niños se tienen que realizar por ellos mismos y nosotros como adultos por nosotros mismos. Vamos. Que en ocasiones les estamos colgando unas mochilas que es que luego los pobres se nos rompen. Y muy peques, a veces tremendamente peques, que claro. Intentamos que asuman algunas cuestiones, algunas decisiones. Para las que no están preparados por su propio desarrollo ni cognitivo, ni madurativo, ni a veces ni físico, emocional. Y emocional, por supuesto. Ni emocional. Es que yo creo que otro de los errores también que estamos cometiendo hoy en día como en educación es pensar, no, es que la sociedad ha cambiado mucho. No, la sociedad cambia un montón, pero el desarrollo evolutivo, cognitivo, madurativo y emocional de los niños es el mismo que cuando vivíamos en las cavernas. No da tiempo, que ¿vale? Tenemos un salto. cerebro paleolítico todavía, entonces mucho cuidadito, que una cosa es adaptarse al cambio y otra cosa es que esos cambios ya estén, ¿no? en el ADN, así que cuidadito con esto. Bueno, sé que tenemos un temazo que nos daría para horas y que nuestro tiempo es limitado, pero es verdad que a mí hay dos conceptos que yo creo que los podemos relacionar con lo que estamos hablando, pero que no los hemos tocado todavía y que a mí me parecen esenciales a tener en cuenta, Silvia. Y además me parece que quiero que le pongamos como una especial atención porque creo que tienen que ver con esa contribución a la construcción de un mundo, pues vamos a decir, pues menos hostil, más respetuoso. Hablo de pensamiento crítico y de empatía. ¿Vale? Vaya dos temazos. Lo sé, sé que parece que suenan como muy... Pero si estábamos hablando de peques, ¿no? No. ¿Qué importancia le das tú? ¿Crees que se tienen suficientemente en cuenta en las familias, en los coles, en los contenidos que se generan específicamente dedicados al público infantil? Pensamiento crítico y empatía. Yo creo que no, que es una cosa que es una asignatura pendiente para trabajar todos, para trabajar desde las familias, para trabajar desde la educación, entender, ¿no? que esa parte de la empatía es fundamental, sí. Porque yo cuando soy capaz de conectar con el otro, de conectar con sus emociones, de entender por qué se siente así, que a lo mejor es que empatizar tampoco significa que yo lo comparta o que yo tenga la misma idea o la misma opinión, pero entiendo cuál es tu postura y entiendo que tienes una situación completamente diferente. Entonces esto es muy importante que se lo enseñemos a hacer a los niños. Y esto en ocasiones se nos olvida, ¿no? Se nos olvida esa parte de trabajar la empatía y, como también bien dices, del pensamiento crítico. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? Pero es que también tenemos que pensar que es más cómodo en ocasiones, ¿no? Porque si te digo, ¿y tú qué piensas y tú qué opinas? Lo que decíamos antes, y te digo, pues yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Ya, pero es que me viene bien que obedezcas a la primera y que empieces a hacerlo ya, ¿no? Exacto. Y que no me cuestiones, que si no vamos a tardar mucho más. Entonces, cuando es mágica, mucho cuidado con esto. Y a veces es mágica su perspectiva, porque a veces es muy fresca o es muy ligera, es muy que se nos ha olvidado y no quiere decir que no aporte, a veces es una pasada. Pero fijaros, me viene el otro día una conversación así como ejemplo, ¿no? Para que quien nos escucha aterrice, porque nosotras, jolín, lo hablamos a veces desde un punto de vista muy profesional, ¿no? Pero aterrizando es el otro día en la cocina, ¿no? Decía mi hija, pues han castigado a uno de mis amigos porque ha tirado una piedra y ha roto un cristal, ¿no? Y dice, pero claro, la culpa no la tiene él, la tiene el otro niño que le ha dicho que la tire. Y entonces su padre le dice, no, la culpa la tiene el niño que la ha tirado. Y le digo yo, vamos a pensar. Vamos a debatir todas. Vamos a pensar aquí quién realmente... Y a poner ejemplos y a tal. Y estuvimos hablando, bueno, y cuando un banco se atraca, ¿a quién meten en la cárcel? ¿Solo al que va al banco o también a los que lo han estado planeando, ¿no?
pues fue una conversación súper interesante sobre la responsabilidad, que se puede aplicar a un montón de cosas, para ver que cuando tú estás implicado, tienes una responsabilidad, ¿no? Y ella en ese momento no lo vi, pero fue genial hacerlo desde la opinión, desde ver un poco cada uno como en un debate, ¿no? Pues para mí eso es mucho más rico que muchas de las otras cosas que intentamos fomentar, a veces en espacios de juego, en ver una película o una serie que no está aportando estas cosas tan fundamentales para que empiecen a crecer como personas independientes, ¿no? Pero es que parece que pedirles la opinión y escucharles, porque de verdad que los niños tienen respuestas geniales. Geniales. Y se les ocurren a veces soluciones mejores que las del adulto. Entonces hay que pedir la opinión y hay que escucharla y hay que respetarla. Porque lo que nos pasa es que ya luego vamos nuestros vistas, bueno, sí, muy bien, pero mejor haz esto y esto que yo sé. Porque yo soy adulto y tengo más años. Bueno, espérate, que a lo mejor tiene que probar a hacer lo que él dice, lo que ella dice y aprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que también tenemos que pensar que como sociedad tenemos pánico al error. Y el error es una fuente de aprendizaje. Hay un aprendizaje que se llama así, por ensayo y error. No, me equivoco, aprendo. Pero si los primeros que tenemos pánico a que se equivoquen y que son los papás, o sea, ¿cuántas veces vemos, ¿no? Familias de, ¡ah, Dios mío, hay que corregir los deberes, hay que volverlos a hacer porque están mal! No pasa nada, que se borra la cuenta y se hace, que no es nada. Pero ese error está ya, ¿no?, tan estigmatizado que los niños no se atreven cuando tú les preguntas a decir nada. ¿Y por qué hay unos niveles de estrés tan grandes en casa? A veces tenemos tanto trabajo, tantas horas implicadas, ¿no? Hay unos niveles de estrés muy altos que hacen que la paciencia, hablábamos a veces del termómetro de la paciencia, ¿no? Antes de hablar, mide dónde está tu termómetro, porque si ya tienes la paciencia, así no es el momento. Déjale el testigo mejor a otra persona, porque estamos muy cargados de cosas y esa visión compasiva de los padres también me parece muy importante porque estamos en una vida muy llena de todo. Pero para ese pararse y preguntar, y para ese observar, para ese después preguntar, hace falta pararse. Me pongo, te miro, estoy a tu altura, te dedico este ratito, compartimos esos debates, aunque sean a partir de la serie o lo que sea. Y también observo cómo estoy yo, porque en ocasiones soy yo el que va completamente acelerado. Entonces es importante. Yo siempre pongo este ejemplo, que se trata de empezar a hacer una conducción en manual en lugar de en automático. O sea, siendo consciente de dónde tú estás, de lo que estás sintiendo y de cómo vas a actuar y cómo está actuando tu hijo. Entonces se trata de al final tiene que ver con la misma base. Educar desde la conciencia, esa crianza consciente que en ocasiones se nos está olvidando, pero porque la vida no nos da para más. Venga, un poco en esa línea. ¿Qué mensaje final, antes de pasar a nuestra siguiente parte, que tenemos como 2 o 3 partecitas en el podcast, qué mensaje final darías a padres y madres que quieren optar por esa crianza, llamémosle consciente, en positivo, por esos niños emocionalmente sanos y resilientes, pero que igual no saben por dónde empezar? ¿Qué primer paso dar? ¿Con qué mensaje final les dejamos? Yo el primer paso, creo que lo hemos dicho antes, que es párate y observa muy bien no solamente lo que hace y dice tu hijo, sino lo que tú estás haciendo. Valida las emociones. Es importante que las emociones forman parte de nuestra vida. Entonces, como forman parte de nuestra vida porque estamos hechos de emociones, lo que tenemos que hacer es educar en esas emociones, entendiendo muy bien también una cosa, que es que la emoción y la conducta es diferente. Una cosa es que yo valido la emoción, aunque puede que a veces a la conducta le tenga que poner unas determinadas consecuencias. Pongo un ejemplo. Yo entiendo que estás enfadada, pero eso no te da derecho a pelearte con tu hermano o a tirarle de los pelos. A lo mejor pelearte con tu hermano o tirarle de los pelos, eso sí que tiene una consecuencia, pero el enfado no, porque lo que no voy a cuestionar es la emoción. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Ahí quedan, para que quien nos esté escuchando, ya digo, tome nota. Claro. Vamos con el siguiente de los puntos, ¿os parece? Que es un poco en este estilo y en esta dinámica como de resumen, compartir 3 claves que pueden un poquito como recoger todo lo que hemos estado hablando. Ya después pasamos al momento fuerte y al ejercicio, ¿vale? Yo tenía algunas anotadas y las he completado con cositas que hemos hablado. Cualquier cosa me complementáis, ¿vale? Primera, que la crianza en positivo, esta crianza consciente, bueno, pues con distintos nombres, es fundamental para formar personas emocionalmente sanas. Yo creo que la idea de que la emoción y la parte saludable de la emoción tiene que ver y está ahí, es importantísima, ¿vale? Y eso significa ser capaces de enfrentar los desafíos de la vida que estén por venir. Y yo añadiría que además es un factor protector de la salud mental. Y es un factor ¿no? protector, que ahora estamos muy preocupados, que tenemos la salud mental, ¿no? Sobre todo de niños y adolescentes, bastante dañada. Pues esto es un factor protector de protección.
Fenomenal. Segundo, que en nuestro día a día, ahora sí, en casa, en cada momento, en cada oportunidad, no nos olvidemos de comunicarnos de forma abierta, de fomentar autonomía, de validar emociones. Ha salido y hemos hablado varias veces de valida, reconoce, esa mirada apreciativa que también daría para hablar. Bueno, pues eso, tanto para que se mantengan como para ajustar, pero mucha paciencia, mucha empatía de esa que vamos a pedir luego y mucha aceptación. Ha sido también como una de las estrellas que ha salido, ¿vale? Y por último, yo lo quiero incluir, esta idea del pensamiento crítico, de la empatía, de la sensibilidad, de la seguridad en los vínculos en general, que yo creo que tiene que ver no solo con esa construcción de ese tipo de sociedad de la que sabemos que van a formar parte cuando nos vayamos yendo el resto, sino que tiene que ver también con procesos a veces como el acoso. Cuando hablamos de acoso nos acordamos de esa empatía, que sabemos que es uno de los pilares que hay que trabajar y decimos, ¿cómo solucionamos esto? Es que eso venía por haber cultivado ese otro punto. Así que esas claves. ¿Os parece? Fíjate que las escuelas, los centros educativos que incrementan los programas SEL, los programas de educación socioemocional, ¿qué es lo que se ve? Que se disminuye el acoso, que se disminuye el bullying en esos colegios. Pero precisamente porque lo que estamos trabajando es reconocer las emociones en uno mismo, en los demás, ¿no? Aprender a ser asertivos, a validar las emociones, a regularlas, y por eso tiene esa eficacia que está demostrada. Es que muchas veces lo hacen porque no tienen herramientas, ¿no? Yo que he vivido muy de cerca esas situaciones, las personas que lo realizan no lo hacen desde la maldad, la mayoría de las ocasiones lo hacen porque no tienen otra manera de afrontar el conflicto. Y cuando tú les enseñas una manera alternativa, la acogen, la suelen acoger. O sea, esas situaciones, la gran mayoría de las veces, si se cogen pronto, se suelen resolver bien. Y al final es eso, aprendizaje, tanto en el que no sabe hacerlo y lo hace desde el conflicto dañando, como en el que se pone en una posición más victimizada, ¿no? Y acoge ese rol. En ambos dos, formación. Fenomenal. Pues vamos con el momento fuerte, no perdemos ni un segundo. Vamos, parece. Venga, siguiente sección. A ver, perfil fuerte de Silvia. Te voy a dejar una hojita para que la tengas ahí, que como te tengo un poquito más lejos. Ahí tú, muy bien. Y bueno, ya Silvia y yo hemos tenido un poquito de conversación acerca del fuerte, aunque no hemos profundizado en ello para que saliera lo más natural y fresco posible, ¿vale? Pero normalmente cuando hacemos el fuerte, la primera pregunta que se suele hacer es si te sientes identificada o no con el perfil. Yo ya he tenido tu respuesta y por eso traigo algo preparado, ¿vale? Pero para que ahora que nos están escuchando todos, tener un poco tu respuesta. Yo creo que sí. Yo creo que me siento bastante identificada con el perfil que ha salido. Bueno, pues creo, ¿no?, que hay determinadas cosas que fíjate que las que salen, ¿no?, que esas fortalezas quizás están demasiado presentes y que a veces tengo que medir un poco, pues estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la parte de persistencia. O sea, yo soy una persona súper persistente. Mis padres decían, dirían, los psicólogos, qué bonito lo ponéis todo, persistente. Tú eres una cabezota desde que naciste, que tú dices que vas a atravesar una pared y da igual, tú la atraviesas a cabezazos si hace falta, ¿no? Ese compromiso. Si yo he dado mi palabra, me cuesta mucho romper mi palabra, ¿no? El otro día tenía una historia que me decían, pero no has firmado por escrito. Y yo, no lo he firmado por escrito, pero he dado mi palabra. Entonces, para mí dar mi palabra es lo mismo que si lo he firmado por escrito. O esa parte del legado que también me sale muy alto, ¿no? Es verdad que yo tengo como esa visión de qué podemos hacer para mejorar el mundo, para cambiar y bueno, pues a veces me pongo un poquito más arriba de la cuenta. Lo del humor no lo tengo yo tan claro, que lo tenga ahí en 6, ¿verdad? tan alto. Pero bueno, el resto más o menos sí que lo veo bastante claro. Mira, yo creo que podemos aprovechar esta sensación que tiene Silvia para hacer un cierto trabajo que a veces realizamos, y es de aterrizar el perfil, ¿no? Vale. Cuando no hay una cierta identificación con algunas fortalezas, intentamos ver qué es lo que ha ocurrido, vale, ¿no?, para que fenomenal. eso suceda. Tú, a lo mejor si nos estás escuchando y no has visto el perfil de Silvia, tiene un perfil de funcionamiento óptimo muy alto, ¿vale? Porque todas sus fortalezas están en verde, la gran mayoría en 4, lo cual quiere decir que son fortalezas en uso activo. Solamente 4 fortalezas en 3, que son fortalezas equilibradas, pero que a lo mejor no se están utilizando ahora. Y hay 4 que están en un funcionamiento más muy presente, ¿vale? Una de ellas, como mencionabas, era el humor. Entonces, cuando alguien no se siente identificado con una de las fortalezas en este nivel, nos vamos a los ítems y vamos a ver qué ha ocurrido ahí, ¿vale? En el test fuerte, habitualmente tenemos 3 ítems y lo que hacemos es ordenarlos del que me representa más al que me representa menos, ¿no? Entonces, en el humor, tú colocaste como primera opción el ítem de me considero una persona divertida procurando bromear con todo, ¿vale?
El segundo que colocaste fue: me siento mucho mejor cuando puedo encontrar el lado divertido de las cosas que me ocurren. Y el tercero es: me resulta difícil encontrar el lado divertido de las situaciones que son desagradables. ¿Te suena ahora que este orden es el correcto o lo cambiarías? A lo mejor tendría que ser el segundo el correcto, ¿no? O sea, sí que creo que el segundo de intento buscar las cosas divertidas, porque es verdad que hay muchas veces que no me sale. ¿No? Porque sobre todo yo soy una persona que reconozco que, por ejemplo, cuando me pasa algo, yo siempre digo, yo tengo mi momento de derecho a pataleta, ¿no? Que es el de, es que yo primero tengo que convivir con la emoción y hacer... ¿no? Que es ese derecho a pataleta del momento de la nube, que es justamente lo que yo pedía en el libro, que por qué no soy feliz, de que me dibujaran ahí, ¿no? Me recordaba el pitufo griñón con su nube. Digo, yo necesito mi momento de nube de... para poder aceptarlo, trabajarlo, transitarlo, y luego ya no me quedo ahí enganchada mucho tiempo, más bien poco, entre otras cosas porque tengo que seguir, ¿no? Con la rueda, y luego ya es cuando ya venga, ya relativizo, ya tengo humor, ya intento verlo de otra forma y diferente. Puede entonces que a lo mejor haya sido lo claro, ¿no? Que hemos utilizado y que esta fortaleza esté en equilibrio. Y hablabas también de la directividad, ¿no? En un audio que me enviaste como una de las fortalezas que a lo mejor estaba más elevada, ¿no? Que te daba la sensación. Pues fíjate que aquí probablemente tu orden es: me cuesta delegar y acabo haciendo yo las cosas para que salgan como a mí me gustaría. Que esto es algo que me decías tú en el audio, ¿no? Pues eso sería a lo mejor lo que a veces más me representa. Cuando veo que no está saliendo como yo considero, pues prefiero coger y decir, venga, hace falta, cojo y lo realizo yo, ¿no? Al final las fortalezas naranjas representan pues, usos que en determinados momentos o con determinadas personas pueden llevarnos a una cierta inflexibilidad, ¿no? Y se nota que tú tienes muchos mecanismos activos de trabajo, porque normalmente cuando esas fortalezas, y en concreto estas, están así, suele haber un impacto en azules, ¿vale? En tu caso no lo hay, porque se nota que has trabajado muchas cosas, ¿vale? Pero lo habitual hubiera sido que, por ejemplo, la armonía o la aceptación hubieran salido en azul, ¿vale? Por el impacto que suele tener esa persistencia, ese compromiso y ese legado. Es una triada a veces que a mí, cuando está en 6, me indicaría como mucho esfuerzo. No sé si esto te representa, ¿no? Como sí. Lo ves. Mogollón de esfuerzo, sí, ¿no? sí. Yo, la gente cuando me dice, ¿qué de cosas haces? ¿Qué de tal? Digo, ya, si tú lo que no sabes es el curro que hay detrás de todo esto. Que parece que tú vas a los sitios y que sale todo como muy natural. Y yo siempre digo, es que para que las cosas salgan como natural, ¿no? Y que parezca que es todo como muy fresco, lleva muchas horas de preparación detrás. Así que te resuena esto. Sí. Pues un poco el test lo que nos ayuda con esto es a identificar qué aspectos pues nos podrían indicar pues algunos elementos que podríamos moderar para incrementar más ese bienestar psicológico, ¿no? Y para mí la magia del Forte está en que no nos centramos en el legado o en la perseverancia, ¿no? A lo mejor que sería en tu caso, o en el compromiso, porque a lo mejor a veces adquieras tantos compromisos o te ciñas tanto a ellos que llegues a no tener en cuenta tu propio autocuidado, sino que nos centramos en las fortalezas en verde, ¿sabes? En aquello que tú ya tienes en un punto equilibrado y donde fluyes, donde tu energía se mantiene para poder trabajar el equilibrio de una de esas fortalezas. Entonces, de todas las que están en naranja, ¿cuál crees que es la que te restaría más energía a día de hoy? Pues no sé qué decirte, porque creo que también, ¿no? Todas tienen esa parte positiva. Por supuesto. Quizás a lo mejor esa parte del legado que a veces pienso, digo, ¿me puedo relajar un poco? ¿No? Vale, como una visión. El legado al final, cuando está en 6, nos indica que tenemos como una necesidad de dejar huella, ¿no? Sí. De que trascienda algo a nosotros y estamos muy orientados al futuro. Muy orientados al futuro. Entonces, si revisaras el porronazo de fortalezas verdes que tienes, que por recursos no te va a faltar, ¿cuál crees, Silvia, que podría servirte para equilibrar un poco en algunos momentos esa visión a futuro? La aceptación, o sea, aceptar que no siempre vas a poder hacerlo todo bien, que no siempre vas a contentar a todo el mundo y que no siempre las cosas van a salir como a ti te gustarían. Entonces yo creo que es una parte que se podría comprar con la aceptación. Pero yo reconozco que, por ejemplo, yo voy a dar una formación y yo dejo el 2000% en la formación. O sea, salgo agotada, ¿no? Porque es como... Lo voy controlando todo a ver qué caras hay, qué no hay, por dónde tengo que cambiar, por dónde tengo que hacer. Entonces,
reconozco ahí sí que me veo muy Cuando con un poco más de aceptación, a lo mejor sería simplemente como está bien. Como está bien. Independientemente del nivelazo. Pero siempre es, pero a ver, pero ¿se ¿en puede cuál nos mejorar? apoyamos? ¿No? Más que en el mensaje, es qué fortaleza utilizamos. Aceptación. Para mí, la aceptación, pues, pero para llegar a la aceptación uno tiene que ser consciente. Claro. Entonces, ¿cómo soy consciente? Hay veces que no es solo una, sino que son combinaciones, ¿no? ¿Cómo soy consciente de que en ese momento concreto estoy quedándome exhausta? ¿Qué fortaleza crees que te podría ayudar a identificar ese momento? Para luego poder poner en marcha la aceptación. Espera, que me las estoy leyendo. Quizás ese conocimiento emocional te ayuda bastante, porque al final es el ir entendiendo cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Para no centrarme tanto en la tarea o en lo que se exige de mí en esa tarea, sino en el equilibrio con mi propio interior, ¿no? Con todo lo que ya sé. Entonces, identificar en algún momento cuál es el coste y qué coste quiero yo ya, y como que con esto ya quiero activar la aceptación. No, pues oye, llevo 5 conferencias o he hecho 3 entrevistas de televisión, pues esta 7ª cosa para esta semana hasta este nivel, ¿no? Ahí está la aceptación. Ojalá lo consiga, ya os diré, lo veo difícil. Bueno, si quieres... Porque va muy relacionado con una posibilidad. Claro, me quedo con esa posibilidad porque va relacionado muy con el compromiso, porque yo pienso, es que el 7º no tiene la culpa de que yo haya hecho 6 antes, entonces se merece que esté al mismo nivel que en el primero. Igual que tú, que te mereces el bienestar y la tranquilidad como persona y como ser humano que todos necesitamos, ¿no? Entonces, aquí a mí, te ofrezco cafés, una comida, lo que pues te apetezca para que lo podamos debatir y hablar. Ir viendo, a mí me encantaría. Lo aceptaré. Y de verdad, el ir un poco dándole forma a esta posibilidad, porque muy probablemente a través de esas fortalezas que ya tienes tan dominadas, por decir así, encuentres caminos distintos para poder regular esas facetas, ¿no? Así que, sobre todo, muchas gracias, Silvia, por la valentía de mostrar tu perfil, que cuando somos psicólogos nos gusta un poco más. Yo en todas las formaciones muestro el mío y es mucho más potente que el tuyo, tranquila. Y yo creo que es un síntoma de valentía y de honestidad, ¿no? De autenticidad el hacer un acto así. Y sobre todo nos permite conocerte un poquito más, lo que hablábamos al principio. O sea que... Sí, pues nada, yo encantada de pasar aquí esta tarde. Sí. Con vosotras y con toda la gente que vaya a escuchar. Nos queda una cosita, o sea, hasta que es la que suelen esperar todos los que nos escuchan, el ejercicio esperando para que es el ejercicio, pero bueno, muchas ejercicio. gracias, como decía Dafne, por el perfil y ya ojalá nos contemos a futuro cómo ha ido eso. Claro que sí. Nos queda el ejercicio, esa parte como más práctica que le gusta a la gente, que la espera a la gente y con la que, bueno, pues eso, poner en acto muchas de las cositas que hemos hablado y que nos lo trae hoy Silvia, claro. Era una invitada que por supuesto nos podía aprender traer. Contigo. Así que adelante. Fenomenal, pues fíjate, yo os he traído un ejercicio que se llama el metamomento, que lo he cogido del programa Ruler de Mark Brackett. Mark Brackett es el director del Yale Emotional Center, de la Universidad de Yale. Y entonces es precisamente el pararse y tomar conciencia cuando, por ejemplo, estás, ¿no? Pues en medio de una situación desagradable, estás sintiendo una emoción desagradable, estás sintiendo, ¿no? Esas situaciones en las que te sientes francamente mal. Que el problema que tenemos ahí es que hay muchas personas que no son capaces de darse cuenta que esto se va a pasar, ¿no? Y se quedan en el hoyo metidos y en lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo salir? Lo que hacen es cada vez, ¿no? Voy rascando más y el hoyo, que es lo que pasa en 2. Si cavas más, se hace más profundo. Entonces, esto se llama metamomento, que es párate y sé consciente. Entonces, desde esa conciencia de qué es la situación que estás viviendo y cuál es la emoción que estás sintiendo, tienes que parar y hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, a ver, esto que yo estoy sintiendo ahora, que yo estoy viviendo ahora, ¿cómo de importante va a ser para mí mañana? Y justo esto que yo estoy sintiendo, que estoy viviendo ahora, que me está pasando, ¿cómo de importante va a ser para mí en una semana? ¿Y en un mes? ¿Cómo de importante va a ser en un mes? ¿O en un año? Eso nos ayuda mucho a relativizar y a darme cuenta que hay situaciones que si lo que pasa es que yo me estoy enfrentando a una pérdida, en un año esto va a ser muy importante para mí. Entonces es normal que esté así y no pasa absolutamente nada por estar así, porque es una situación que es tremendamente importante. Pero ¿cuántas veces nos ponemos francamente mal, ¿no? Por cosas que dices, pero si es que a lo mejor mañana en una semana no va a suponer nada. Yo os pongo un ejemplo, yo esto lo uso muchísimo. Yo como viajo mucho a dar conferencias y formaciones,
cojo mucho tren y mucho avión, pues esto de que se retrase, de Da que para de vez en pensar. cuando, ¿no? Lleguen tarde. Seguro que a la gente que viaja mucho le pasa eso. Entonces, cuando te pillas así el rebote de, porque está llegando tarde, decir, espérate, meta momento. ¿Esto qué va a suponer mañana? Pues mañana diré, pues estoy un rato incómoda en el aeropuerto o en la estación. ¿Y qué va a suponer una semana? Pues ni me voy a acordar. Y en un mes, en un año, nada de nada. Entonces, te ayuda un poco a relativizar o, pues es que he tenido un enganche con una persona, pero que es que esto a lo mejor mañana se me ha olvidado, en una semana no va a pasar nada y en un mes ya ni te cuento. Entonces, te ayuda un poco a darte cuenta la dimensión que tiene ese momento y la importancia que le tengo que dar y cuánto tengo que conectar con esa emoción o si es de las que es mejor dejar que se pasen. No negarlas, porque sabemos que negar las emociones no es bueno, pero sí esto dejo que se pase. Darle la importancia justa. Pero a lo mejor otras cosas les tengo que dar mucha importancia. Yo siempre digo, es que hay veces que tienes que decir, contestar a esta pregunta dentro de ese ejercicio de ventilación emocional. ¿Te quieres sentir mejor? Es que a lo mejor esto que me ha pasado es tan importante que es que ahora Lo quiero sentir. lo quiero sentir. Recuerdo el caso de una persona que después de pasarlo muy mal con un tema de moving en el trabajo, bueno, finalmente la echaron y me decía, es que estoy tan hecha polvo que no puedo ponerme a redactar un currículum. Y yo decía, espérate, es que te han echado hoy. Hoy convive con la emoción porque has vivido, ¿no?, una situación tremendamente injusta. Entonces hoy convive en toda la emoción. Escribe, chilla, grita, di que es que son lo peor, ta, 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 ta. Y ya mañana empezamos y redactamos el currículum. Pero es que ahora no estás para redactarlo. Claro, ¿Por qué? Porque lo que tienes es que convivir con esa emoción y no pasa nada. Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias por este momento tan inspirador. Todas con el metamomento ahí en mente para cuando haga falta. A practicarlo todas las semanas. A practicarlo cuando haga falta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de nuevo a ambas por este ratito. Y a ti que nos oyes, también gracias. Si has llegado hasta aquí por la escucha atenta y ya sabes que si has sentido que alguna de las cosas que hemos hablado te resuena y quieres avanzar, el momento es ahora, a poner en práctica algunas de las cosas que hemos dicho o a pedir ayuda si sientes que no puedes o a practicar ese metamomento y a lo mejor después una de las posibilidades es eso, acompañarse de lo que haga falta. No dudes en escribirnos, en darnos tu parecer o cualquier petición sobre temas o cuestiones sobre las que quieras que vayamos a profundizar, que si podemos intentaremos atenderla. Un abrazo fuerte, gracias otra vez, Silvia. Un placer de Gracias verdad otra tenerte vez. aquí. El placer ha sido mío compartir esta tarde con vosotras.